Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a CONAIF su invitación para intervenir en esta jornada de hoy. Y bueno, presentarme, como ha dicho Mario, soy Albert Soriano y soy el responsable de esta primera jornada sobre el nuevo Real Decreto 3/2023 de reciente aparición, de reciente publicación, sobre calidad del agua de consumo humano. Bueno, pues como tanto yo como mi compañero Ángel vamos a hablar de los nuevos reales decretos que han salido en relación a las instalaciones de agua, y dado que es un tema legislativo, pues hemos querido empezar de una manera un poco más exótica, una manera un poco más espectacular, ¿no? Y citando pues a nuestro amigo Tales de Mileto, que era un filósofo, matemático y físico griego, y que señaló pues la importancia ya hace muchos siglos que tiene el agua como fuente de vida, ¿no? Pues dicho esto, vamos a ir empezando y vamos a hablar de cuáles son los antecedentes a este Real Decreto 3/2023. Como ven en pantalla, sustituye al Real Decreto 140 de 2003 sobre criterios sanitarios del agua de consumo humano y sus respectivas ampliaciones o modificaciones, que ha sufrido varias modificaciones. Una de ellas fue el Real Decreto 902 de 2018 y entre otras de las posibles modificaciones que ha ido. Este Real Decreto, después de diferentes fases de consulta y fases de alegaciones por parte de todos los agentes implicados, incluso en este caso CONAIF como Confederación Nacional de Instaladores, representando a más de 20.000 empresas instaladoras, entra finalmente en vigor el 12 de enero de 2023. Y uno de los hechos diferenciadores de este nuevo Real Decreto es que supone la transposición en España de lo que es la Directiva Europea relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano. Por tanto, ya podemos decir que nuestra legislación en materia de agua de consumo humano sigue los patrones de la Directiva Europea y que, por tanto... Es que no se está compartiendo la pantalla y los que están online no la están viendo. Dejaros un momentito. Tras esta breve pausa, para comprobar vuestro nivel de atención, la palabra Albert. Muchas gracias. Perfecto, Mario. Bueno, pues disculpar el pequeño fallo técnico. Comentaba que en este nuevo Real Decreto supone la transposición en España de la Directiva Europea relativa a las aguas o a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, lo que se conoce popularmente como agua potable. Por tanto, podemos decir que ya tenemos una legislación en España prácticamente igual o paralela a la que se tiene a nivel europeo. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo Real Decreto? Pues básicamente, bueno, antes de comentar que la entrada en vigor de este Real Decreto, después de las respectivas fases de consulta y fases de alegaciones por parte de todos los agentes implicados en el sector, entre los cuales, naturalmente, está CONAIF o ha estado CONAIF como en representación de las más de 20.000 empresas instaladoras, pues se publica finalmente el 12 de enero de 2023 con
con unos claros objetivos, que es establecer los criterios técnicos y sanitarios de las aguas de consumo humano y las de sus instalaciones de suministro y distribución, desde lo que serían las grandes masas de agua hasta lo que se considera el grifo del consumidor, es decir, hasta el interior de la instalación, lo cual evidentemente afecta a la regulación de las instalaciones interiores y afecta desde luego a todo el ámbito de trabajo de las empresas instaladoras. En cuanto a las definiciones más destacables que constan en este nuevo Real Decreto, está, por ejemplo, la de instalación interior, que como ven en la pantalla se definen como el conjunto de tuberías, conexiones, depósitos, accesorios y aparatos situados tras la acometida, situados después de la acometida, y cuya responsabilidad es el titular o propietario del edificio, y no del operador, en este caso, de la red de distribución. En este sentido, la instalación interior comprende lo que es la instalación general de suministro o instalación general del edificio y las correspondientes instalaciones particulares interiores. También otra de las definiciones que afectan a las empresas instaladoras es la de empresas de fontanería, en la cual, pues, como podéis ver, se definen como las entidades físicas o jurídicas con funciones de instalación, de montaje, de mantenimiento o de reparación de las instalaciones en el ámbito del Código Técnico de la Edificación, concretamente en el ámbito de los apartados HS4 y HS5, de acuerdo con lo que se dispone en este Real Decreto. Es decir, si hablamos del ámbito de aplicación, pues sería todo lo que serían las instalaciones de captación y distribución en alta, que se llama, también conocido como las instalaciones de abastecimiento, lo que se llaman distribución en baja, es decir, todas las instalaciones que se llaman de suministro y distribución, y todo lo que se conoce con el nombre de acometidas, es decir, todas las transiciones entre la red pública de distribución y la red privada o la instalación ya en interior de edificio. También el ámbito de aplicación son las instalaciones interiores y dentro de las instalaciones interiores en general lo que este Real Decreto llama edificios prioritarios, que podríamos decir que son los grandes edificios. Estos edificios prioritarios, como dice el propio Real Decreto, son los grandes edificios o locales con consumo de agua, distintos evidentemente al uso residencial o de viviendas particulares, con un elevado número de usuarios consumidores de agua. De esta forma, tenemos que en estos edificios prioritarios nos caben hospitales y residencias a partir de 200 camas, hoteles con más de 500 plazas, colegios y centros penitenciarios con más de 1000 plazas e instalaciones deportivas cubiertas a partir de 3000 metros cuadrados. Es decir, lo que se suele conocer popularmente con el nombre de grandes edificios en general y edificios de pública concurrencia de gran capacidad de gestión. Bueno, dentro de lo dentro de lo que se llaman edificios prioritarios, nos dice el Real Decreto que deberán elaborar lo que se llama el Plan Sanitario de Agua y que el no hacerlo se considerará una infracción grave penado con multas o sanciones, en este caso desde los 3000 euros hasta los 300.000 euros. Por tanto, todo este tipo de edificios de gran consumo de agua tienen que elaborar en un margen de tiempo este PSA, este Plan Sanitario del Agua. A partir de aquí, en el anexo octavo, se nos da la definición de edificios prioritarios que hemos visto anteriormente.
se nos da la metodología que tienen que seguir, así como su documentación y seguimiento de este plan sanitario del agua a realizar. Y nos dice igualmente que el Ministerio de Sanidad pondrá a disposición de los titulares de estos edificios prioritarios una guía metodológica precisamente para facilitar la elaboración de estos planes. En este caso, en cuanto al cumplimiento de los criterios de calidad de las aguas de consumo humano, cabe destacar que independientemente del uso que tenga el edificio y evidentemente de su nivel de consumo, habrá que hacer las tomas de muestras y los correspondientes análisis en el grifo del consumidor, es decir, en el punto de consumo final. Evidentemente, para el control de estos edificios prioritarios, nos dice el artículo 16 que en caso de incumplirse los valores de los diferentes parámetros, se tomará una muestra tras la llave general de paso para determinar si se cumplen o no se cumplen estos parámetros que el propio Real Decreto fija y en cuyo caso de incumplimiento se tendrá que poner medidas correctoras. En cuanto a las obligaciones de los propietarios de los edificios, según el artículo 40 de este Real Decreto, en primer lugar nos dice que el propietario debe de suministrar agua apta para el consumo humano a través de la instalación interior, debe poder mantener la instalación interior en buenas condiciones, vigilando de forma regular la situación de la estructura del depósito interior, tuberías, elementos de cierre, valvulería y otro tipo de canalizaciones. Debe poder poner medidas correctoras y preventivas en el caso de que hubiera modificaciones de la calidad del agua o bien un riesgo para la salud debido a las características de la instalación interior. En el siguiente apartado, se nos dice que otra de las obligaciones del propietario del edificio es de limpiar periódicamente el depósito, incluyendo todo lo que es los tratamientos de desincrustación, desinfección, aclarado y evidentemente debe haber una frecuencia de limpieza y desinfección suficiente para garantizar la calidad del agua a nivel de todo el mundo. Y en relación a todo esto que estamos comentando, simplemente hacer un apunte, y es que he querido introducir los tres grandes enemigos de las instalaciones de agua potable, que precisamente son, por una parte, las incrustaciones, en general son incrustaciones de calcio y magnesio, de sales de calcio y magnesio, aunque también puede haber incrustaciones de otros residuos existentes en la red de suministro. Desde luego las corrosiones, puede haber corrosiones de diferente naturaleza, pero sí que es un fenómeno que debe tratarse y debe evitarse. Y por último, la ausencia de calidad sanitaria del agua a nivel de eliminar el riesgo de patógenos o riesgo de cualquier tipo de infección por bacterias, virus y microorganismos varios. Por tanto, es importante tener en cuenta a estos tres grandes enemigos de las instalaciones de agua potable y poner todas las medidas para evitar que afecten a nuestras instalaciones. En el siguiente apartado, en cuanto a las obligaciones del propietario, se debe contratar los servicios de una empresa conforme nos dice, de un profesional, conforme nos dice el Código Técnico de la Edificación, y cumplir lo señalado en el Real Decreto 830 de 2010 de 25 de junio. Aquí he querido destacar que al hablar de un profesional, cuando hablamos de un profesional hay que recordar que hablamos preferentemente de un instalador cualificado, según tanto esta legislación como algunas otras, pero que hablar de un instalador cualificado también debería significar hablar de un instalador con carné y que desgraciadamente hay que recordar que actualmente el sector de la fontanería
no tiene instaladores con carnet porque simplemente el carnet de instalador autorizado de fontanería desapareció. En este sentido, desde CONAIF y desde otras asociaciones de carácter provincial y local, desde hace años se está tratando de poner solución a esta medida y de negociar con las administraciones públicas para que esta desregularización de nuestro sector se pueda acabar solucionando y que los profesionales no solamente sean instaladores cualificados, sino que además tengan un documento que acredite esa profesionalidad. A partir de aquí, en el siguiente apartado de este artículo 40, nos habla de que en todo edificio prioritario, tras la cometida o tras la llave de corte, se dispondrá de un grifo o récord de prueba para la toma de muestras, siempre que sea técnicamente posible, siendo válido el grifo o el récord que existe en la propia arqueta del contador, en el propio armario donde está la arqueta del contador general. Para ello he querido introducir estas dos fotografías, porque la verdad es que no siempre se encuentran arquetas de contador con la llave o grifo de prueba que marca el propio código técnico de la licitación. Por tanto, este es un tema a considerar y también a recordar que hay arquetas especiales ya con grifos de muestra o grifos para la toma de muestras. En lo que se refiere a los materiales en contacto con el agua de consumo humano, este Real Decreto nos dice que los materiales que se utilizan en nuevas instalaciones, reparaciones o modificaciones deberán cumplir con todas las características adecuadas y que en ningún caso empeorarán, la calidad del agua ni transmitirán al agua sustancias que puedan ser nocivas. Como mínimo se les exigirá a estos materiales que no pongan en peligro directo ni indirectamente la protección de la salud humana y que no afecten negativamente al el color, el olor o el sabor del agua, es decir, lo que se conoce con el nombre de propiedades organolépticas. Y, por último, que no transmitan al agua propiedades inadecuadas. En cuanto al siguiente apartado de materiales en contacto con el agua de consumo humano, nos dice que no se evitará la migración de contaminantes al agua en cantidades superiores a lo necesario y, evidentemente, que se controlará el empeoramiento de las propiedades del agua en el anexo 1. Y queda prohibida la instalación de cualquier elemento en contacto con el plomo o sus aleaciones, precisamente para evitar los posibles riesgos de envenenamiento en contacto con el plomo. En este sentido, he querido introducir la tabla que tenéis en el propio Real Decreto sobre los valores paramétricos máximos para cada uno de los parámetros de los cuales hay que hacer las diferentes tomas de muestras. En esta tabla se pueden apreciar cuáles son cada uno de estos valores en sus diferentes magnitudes y unidades. En cuanto a los aparatos de tratamiento de agua, los equipos de tratamiento de agua, el Real Decreto nos dice que no pondrán otra vez en peligro ni directa ni indirectamente el agua de consumo humano, no afectarán adversamente el color, olor o sabor del agua de consumo y no favorecerán la difusión de organismos microbianos. Es decir, no deben transmitirse al agua ningún tipo de sustancias que puedan favorecer la creación o el crecimiento microbiano. En cuanto a este mismo apartado de aparatos de tratamiento, nos dice que no migrarán contaminantes al agua de consumo en determinados niveles
y que en este caso nos adaptaremos a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de este mismo Real. Vamos a un apartado importante, que es el apartado que nos habla sobre la formación requerida, en el artículo 48 y 49, donde se cita que se responsabilizará al operador de las plantas de potabilización, es decir, a las setups, o bien depósitos o redes de distribución, que el personal o la empresa de fontanería que se contrate debe tener la cualificación mínima para la actividad que se desarrolle, y si se fijan arriba del todo en la pantalla hay un emoticono rascándose en señal de duda, porque precisamente no se cita cuál será esta cualificación profesional mínima. Y en ello vuelvo a insistir en la necesidad de acreditación y de cualificación que tienen las empresas encargadas de los trabajos de fontanería. Siguiendo este mismo apartado, nos dice que no será necesario en el caso de que solo se realicen tareas de desinfección, tanto en el depósito o en la red de distribución o en la instalación interior, siempre que el tratamiento se efectúe con productos de tipo 5 o de tipo 4, en cuyo caso pues, el operador deberá cumplir con el Real Decreto 830 de 2010, que nos habla sobre los diferentes componentes que tienen que constar en los equipos y sustancias de tratamiento. A partir de aquí, en este mismo artículo 48 y 49 sobre formación requerida, nos dice que el Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá y actualizará los desarrollos curriculares con los diversos criterios formativos en un plazo antes de 2030 y facilitará la obtención del certificado de profesión. En este sentido, nos parece que poner un término, un margen hasta el año 2030 es del todo excesivo para que nos estén diciendo qué tipo de formación deberá tener un profesional de una empresa instaladora. Cuando ya hay una cualificación de fontanería existente, que lo único que hay que hacer es transformarla o transponerla en formato de certificado de profesionalidad o bien en algún otro tipo de título de formación profesional. Por tanto, creemos que este margen del año 2030 pues, podría haberse concretado mucho más. En cuanto a este capítulo de formación requerida, el personal para la puesta a punto, mantenimiento o limpieza de los equipos y las instalaciones de este tipo de instalaciones vuelve a insistir en que debe de contar con la formación requerida y necesaria para la actividad que se desempeña, siempre y cuando sean actuaciones operativas y que pudieran incidir sobre la calidad de agua de la piscina. Es decir, en esta diapositiva a la que estoy haciendo referencia, ya se empieza a concretar más la formación que se requiere para los profesionales que se dedican al tratamiento del agua en piscinas, que es una de las partes o uno de los sectores de las empresas o de algunas de las empresas de fontanería. En este mismo sentido, en este mismo apartado, viene a concretar que aquellas empresas que se dediquen al tratamiento de piscinas deberán cumplir con este Real Decreto 830/2010 y deberán estar en posesión de la cualificación profesional relativa al mantenimiento de piscinas, que concretamente es el certificado de profesionalidad SEA 757 para significar que es un certificado de profesionalidad de nivel 2. Es decir, se concreta bastante o se concreta de forma adecuada la certificación y cualificación que debe obtener un profesional que se dedica al tratamiento del sector de las piscinas, pero sin embargo el ámbito de la fontanería, el ámbito de la limpieza de depósitos y del mantenimiento de las instalaciones en general de fontanería no se concreta y se deja en una fecha muy relativa del año 2000. A partir de aquí se nos habla también en una disposición adicional de lo que sería la sustitución de tuberías,
nos dicen que en redes de distribución, acometidas y conducciones instalaciones interiores se deberán sustituir aquellas tuberías que tengan contenidos de plomo, sobre todo en edificios públicos, comerciales o bien en pisos de alquiler, dejando los pisos de propiedad pues, en tierra de nadie. Y nos dice que antes de enero de 2030 los titulares de este tipo de edificios deberán sustituir las tuberías instaladas que contengan plomo por otro tipo de tuberías. En el mismo sentido, en el mismo sentido, nos dice que en cualquier instalación existente o construcción de instalaciones interiores nuevas se realizará la sustitución de estos elementos y, sobre todo, en el caso de obras de reparación o reconstrucción o rehabilitación. Asimismo, nos dice que la concentración máxima de contenido de plomo en el agua de consumo humano tiene que ser de 5 microgramos por litro y que este parámetro se deberá cumplir el 2 de enero de 2035. Quedan excluidas de todos estos puntos que hemos ido citando todas aquellas aguas que estén incluidas y que estén afectadas por el Real Decreto 487 de 2022 sobre protección contra la legionela, excepto aquello que está vinculado a los edificios prioritarios que antes comentábamos. Y ya para acabar, como conclusiones a este Real Decreto, o al menos a las partes de este Real Decreto que más afectan a las empresas instaladoras, diremos que, como hecho diferencial, se tratan los grandes edificios públicos como edificios prioritarios y que precisamente estos edificios prioritarios con un nivel de gran consumo de agua deben de disponer de un plan sanitario del agua. Igualmente se insiste en que la calidad del agua de consumo humano debe controlarse hasta el grifo del usuario final, hasta el grifo del consumidor final. Insiste en que las operaciones de limpieza en tuberías y especialmente en depósitos deben eliminar restos de incrustaciones, corrosiones o cualquier tipo de riesgo sanitario. Y se señala, por último, de forma inconcreta, a nuestro parecer, que la formación necesaria de los profesionales que intervengan en este tipo de instalaciones, excepto en el caso de instalaciones de piscinas, es una falta de concreción importante a la hora de citar o de definir cuál es la formación que debe disponer. Por último, pues despedir ya, espero que haya podido resumir un poco el contenido de este Real Decreto, que es bastante más amplio, y ya doy paso a mis compañeros. Muchas gracias, Albert, por tu interesante ponencia sobre este nuevo Real Decreto que ha entrado recientemente en vigor hace menos de